La Biblia comienza con una declaración absoluta y solemne. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay explicación previa. No hay prólogo. No hay contexto adicional. Solo una afirmación contundente. Antes de todo lo que conocemos, Dios ya existía y creó. Sin embargo, el siguiente versículo introduce una escena que ha despertado preguntas durante siglos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa expresión, desordenada y vacía, en hebreo tohu vabohu, no describe simplemente algo sin forma. En otros pasajes bíblicos, esas palabras aparecen asociadas a juicio, ruina y devastación. No es el lenguaje habitual para describir una creación recién salida de las manos de un Dios perfecto. Y es aquí donde comienza el misterio. ¿Por qué la tierra aparece en ese estado? ¿Fue creada así desde el principio o llegó a estar así por algún evento anterior? Algunos intérpretes han observado que Génesis 1 parece una declaración completa e independiente. Dios creó los cielos y la tierra. Y luego, en el versículo 2, la escena ya presenta una condición caótica. Esta lectura ha dado lugar a lo que se conoce como la teoría del intervalo, que sugiere la posibilidad de un periodo no descrito entre ambos versículos. No se trata de añadir algo al texto, sino de reconocer que el texto no especifica cuánto tiempo pudo haber transcurrido entre esa creación inicial y el estado descrito después. La Escritura no detalla qué ocurrió en ese supuesto intervalo. Guarda silencio. Y el silencio bíblico, cuando existe, no es casual. El relato continúa mostrando a Dios ordenando, separando, iluminando y llenando lo que estaba vacío. Es un proceso de restauración progresiva. La luz irrumpe en medio de la oscuridad. Las aguas son separadas. La tierra seca aparece. La vida surge. El caos es reemplazado por orden. La pregunta que surge es inevitable. Si la tierra fue creada por Dios, ¿por qué aparece sumida en tinieblas y abismo? Algunos sostienen que simplemente es la descripción de un estado inicial antes de ser formado. Otros ven en ese lenguaje un eco de juicio, una condición que recuerda a escenarios donde Dios interviene tras una rebelión o corrupción. Isaías 45:18 declara que Dios no creó la tierra para que estuviera en vano, utilizando precisamente la palabra tohu. Afirma que la formó para que fuese habitada. Esta declaración ha sido usada por quienes defienden que la tierra no fue creada originalmente en estado caótico, sino que llegó a estar así. No es una afirmación concluyente, pero abre una reflexión profunda. Si hubo un evento previo, no se describe aquí con detalles históricos ni narrativos. Génesis no es un libro diseñado para satisfacer curiosidades científicas modernas. Es un texto teológico que presenta el inicio del propósito redentor de Dios. Sin embargo, su forma sobria y precisa deja espacio para preguntas legítimas. La imagen que vemos al inicio no es la de un planeta vibrante lleno de criaturas, sino la de un escenario oscuro, cubierto por aguas profundas, envuelto en tinieblas. Y entonces el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Esa acción anticipa transformación. Donde hay caos, Dios trae orden. Donde hay vacío, Dios trae plenitud. El relato del Génesis no afirma explícitamente que existiera un mundo anterior al hombre, pero tampoco explica el origen del estado caótico más allá de describirlo. Y en ese margen de silencio han surgido interpretaciones que buscan armonizar la narrativa bíblica con la antigüedad de la Tierra y los registros fósiles que muestran criaturas anteriores al ser humano. Sin embargo, lo fundamental no es resolver el misterio cronológico, sino comprender el mensaje central. Antes de Adán, antes del Edén, antes del pecado humano, Dios ya estaba obrando. La creación no comienza con el hombre aparece en un mundo preparado. Un mundo que fue organizado, iluminado y llenado intencionalmente. Sea cual sea la interpretación que uno adopte, el texto establece algo innegociable. La tierra no siempre estuvo como la conocemos. Hubo un momento en que estaba sumida en oscuridad y desorden, y hubo un acto divino que cambió esa condición. La pregunta que queda abierta, y que nos conducirá al siguiente punto, es esta. ¿Fue ese desorden simplemente el estado inicial de una creación en proceso, o el resultado de un juicio previo que la Escritura menciona solo de manera indirecta? Si el primer versículo de Génesis declara la creación, y el segundo describe una tierra sumida en desorden y tinieblas, la pregunta inevitable es si ese estado fue simplemente inicial o consecuencia de algo anterior. Para avanzar con cuidado, debemos permitir que la propia Escritura se interprete a sí misma. Y es precisamente en otros libros del Antiguo Testamento donde encontramos descripciones que utilizan un lenguaje sorprendentemente similar al de Génesis 1:2. El profeta Jeremías, en el capítulo 4,
describe una visión inquietante. Dice: «Miré a la tierra, y he aquí que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz». Las palabras utilizadas son exactamente las mismas, tohu vabohu, pero en Jeremías no se trata de una creación en proceso. Se trata de una tierra devastada por juicio. La escena es posterior a la rebelión de un pueblo que ha rechazado a Dios. La desolación no es original, es consecuencia. Jeremías continúa describiendo montes temblando, ciudades destruidas y ausencia total de vida humana. Es un panorama de ruina, no de Génesis. Esa asociación entre desorden y vacío y juicio divino es importante. No prueba automáticamente que Génesis 1:2 sea el resultado de un juicio anterior, pero demuestra que el mismo lenguaje, en otro contexto, está vinculado a devastación. Isaías 45:18 añade otro elemento clave. Allí se afirma que Dios no creó la tierra en vano, de nuevo la palabra tohu, sino que la formó para ser habitada. Esta declaración ha sido interpretada por algunos como evidencia de que el estado caótico de Génesis 1:2 no era el diseño original. Si Dios no la creó para estar en desolación, ¿por qué aparece en ese estado? La respuesta no está explícita, pero el contraste genera una tensión interpretativa. A lo largo de la Biblia, cuando Dios juzga, el resultado es desolación. El diluvio en tiempos de Noé cubre la tierra con aguas profundas, regresándola temporalmente a una condición similar a la descrita en Génesis 1:2. La destrucción de Sodoma deja una tierra arrasada. La caída de Jerusalén produce una ciudad vacía. El patrón es consistente: rebelión, juicio, devastación. La hipótesis de una destrucción previa antes de Adán sugiere que pudo haber existido un orden anterior que fue arruinado. No habla necesariamente de una humanidad previa, sino de una creación anterior en la que pudo haber ocurrido algún tipo de rebelión cósmica. Es una interpretación debatida, pero se apoya en la observación de estos paralelismos lingüísticos y teológicos. Sin embargo, es importante mantener el equilibrio. La Biblia nunca afirma directamente que existiera un mundo humano anterior al de Adán. Tampoco describe una civilización previa ni una historia paralela. El texto sagrado no ofrece una narrativa clara sobre un juicio anterior a la creación del hombre. Lo que se hace es utilizar un lenguaje que, en otros contextos, está asociado con ruina. El silencio bíblico es significativo. Si hubo un evento previo, no fue revelado con detalle porque no forma parte central del mensaje redentor. La Escritura está enfocada en el plan de Dios a través del hombre, no en reconstruir cada fase cósmica anterior. Aún así, la posibilidad de una devastación previa ha sido considerada por teólogos que intentan comprender la antigüedad de la Tierra y la existencia de criaturas que parecen haber vivido mucho antes del ser humano. Algunos ven en el registro fósil evidencia de un mundo que terminó abruptamente. Otros lo interpretan dentro del marco del diluvio universal. Las posiciones varían. Lo que no varía es el patrón divino. Dios no deja el caos sin respuesta. Si hubo juicio, hubo restauración. Si hubo oscuridad, hubo luz posterior. La creación descrita en los 6 días puede entenderse no solo como formación inicial, sino como ordenamiento después de un estado de desolación. En este punto, el misterio permanece abierto. El lenguaje de juicio existe. La posibilidad teológica ha sido considerada. Pero la Biblia no nos da un relato explícito de un cataclismo anterior a Adán. Lo que sí nos deja claro es que el Dios que crea también juzga, y el Dios que juzga también restaura. Y si hubo una era anterior marcada por criaturas gigantescas y fuerzas que ya no existen, la siguiente pregunta surge con fuerza inevitable. ¿Dónde encajan los grandes seres del pasado, aquellos que hoy llamamos dinosaurios, dentro de este marco bíblico? Si aceptamos que la Tierra presenta indicios de antigüedad y que el registro fósil muestra criaturas gigantes que ya no existen, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Dónde encajan en el relato bíblico esos enormes seres que dominaron la Tierra mucho antes del hombre? La Biblia no utiliza la palabra dinosaurio, un término moderno acuñado en el siglo XIX, pero sí describe criaturas colosales que han intrigado a lectores durante siglos. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Escritura, encontramos 2 descripciones que sobresalen por su fuerza y detalle: Behemoth y Leviatán. En Job 40, Dios mismo habla de Behemoth como una criatura de fuerza extraordinaria, con huesos como barras de hierro y una cola que se mueve como un cedro. No es una simple bestia doméstica. Es un ser imponente, poderoso, difícil de imaginar dentro de los animales comunes que conocemos hoy. Luego, en Job 41, aparece el Leviatán, descrito como una criatura indomable de mar, cubierta de escamas impenetrables, capaz de hacer hervir las aguas y provocar temor incluso en los más valientes.
Algunos interpretan estas figuras como representaciones simbólicas del caos o del mal. Otros las entienden como criaturas reales magnificadas en su descripción poética. Pero incluso bajo una lectura simbólica, la base de la imagen parece provenir de animales concretos y formidables. La cuestión es si estas descripciones podrían estar relacionadas con especies hoy extintas. Algunos estudiosos dentro del marco creacionista han sugerido que Behemoth podría referirse a un gran herbívoro de dimensiones enormes, mientras que Leviatán evocaría reptiles marinos de gran tamaño. No se trata de afirmar con certeza que Job estuviera describiendo dinosaurios en el sentido científico moderno, pero sí de reconocer que la Biblia contempla la existencia de criaturas gigantescas y poderosas más allá de nuestra experiencia cotidiana. En Génesis 1 también aparece la mención de los grandes monstruos marinos creados en el quinto día. El término hebreo utilizado puede traducirse como grandes reptiles o grandes criaturas marinas. El texto no los detalla, pero confirma que dentro del acto creativo de Dios existieron seres colosales desde el principio. Algunos sostienen que los dinosaurios fueron creados junto con el resto de los animales en los días de la creación y que coexistieron con el hombre por un tiempo. Otros plantean que pertenecen a una era anterior que terminó antes de la aparición de Adán. Ambas posturas buscan armonizar la escritura con la evidencia fósil, pero ninguna altera la afirmación central. Toda criatura, visible o extinta, fue obra de Dios. La Biblia no tiene como propósito clasificar especies ni ofrecer cronologías paleontológicas. Su intención es revelar el carácter y el plan de Dios. Sin embargo, no ignora la grandeza del mundo natural. Las referencias a criaturas formidables subrayan precisamente el poder del Creador. Cuando Dios le habla a Job acerca de Behemoth y Leviatán, no lo hace para enseñar biología, sino para mostrarle la magnitud de su autoridad. La existencia de dinosaurios, desde una perspectiva bíblica, no contradice la creación. Más bien amplifica la idea de que el mundo fue más vasto y diverso de lo que imaginamos. Si existieron eras pobladas por criaturas gigantescas, eso no disminuye el relato sagrado. Lo enmarca dentro de una creación dinámica y compleja. Lo que sí debemos evitar es proyectar teorías externas al texto. La Biblia no afirma que los dinosaurios fueran resultado de una rebelión específica ni que representen una civilización perdida. Tampoco declara que su extinción esté directamente vinculada a un juicio anterior a Adán. Cualquier conexión en ese sentido pertenece al terreno de la interpretación, no de la afirmación explícita. Aún así, la pregunta persiste: si hubo criaturas gigantes antes del hombre, ¿qué evento marcó su desaparición? ¿Fue parte de un proceso natural dentro del diseño divino o el eco de una catástrofe mayor? Para avanzar hacia una posible respuesta, debemos considerar otro elemento clave dentro de la narrativa bíblica: la rebelión en el ámbito espiritual y la caída de Lucifer. Hasta ahora hemos observado tres elementos: una tierra que aparece en estado de desorden, un lenguaje bíblico asociado al juicio y la existencia de criaturas colosales que ya no forman parte de nuestro mundo. Todo esto nos conduce a un punto delicado pero crucial dentro de la teología bíblica: la rebelión en el ámbito espiritual. Porque antes de que el pecado entrara por medio de Adán, la Escritura ya habla de una caída previa, no humana, sino angelical. En Isaías 14 se describe la caída de Lucero, hijo de la mañana, un ser que quiso elevar su trono por encima de las estrellas de Dios. En Ezequiel 28, bajo la figura del rey de Tiro, se presenta a un querubín protector que estuvo en el Edén, perfecto en sus caminos hasta que se halló maldad en él. Aunque estos textos tienen un contexto histórico inmediato, la tradición judeocristiana ha visto en ellos una referencia más profunda a la caída de Lucifer, el adversario. Lo significativo es que esta rebelión no ocurre después del pecado de Adán, sino antes. Cuando la serpiente aparece en Génesis 3, ya es un ser caído. Ya existe oposición. Ya hay corrupción espiritual. Esto implica que hubo un momento anterior en el que parte del orden celestial se quebró. La pregunta que surge es si esa rebelión tuvo consecuencias más allá del ámbito espiritual. ¿Pudo afectar la creación misma? Romanos 8 afirma que la creación fue sujetada a vanidad y que gime esperando redención. Aunque el texto se refiere claramente a la caída humana y sus efectos, algunos intérpretes han considerado que la corrupción pudo tener raíces más profundas en un conflicto previo. La hipótesis que conecta la caída de Lucifer con un posible mundo anterior sugiere que su rebelión pudo haber provocado una devastación cósmica. Bajo esta lectura, la tierra que aparece desordenada y vacía en Génesis 1, 2 sería el resultado de ese juicio. No sería una creación imperfecta, sino una creación afectada por una ruptura espiritual previa. Sin embargo, debemos avanzar con prudencia.
La Biblia no declara explícitamente que la rebelión angelical destruyó una era anterior poblada por criaturas prehumanas. No menciona dinosaurios en conexión con Satanás. No describe un cataclismo detallado entre Génesis 1 y 2. La conexión es teológica e inferencial, no narrativa. Lo que sí sabemos es que Dios juzga la rebelión. Lo hizo con los ángeles que pecaron, según 2 Pedro 2:4. Lo hizo en tiempos de Noé. Lo hizo con Sodoma. Y lo hará nuevamente al final de los tiempos. El patrón divino es claro. La corrupción no queda sin respuesta. Si la rebelión de Lucifer ocurrió antes de la creación del hombre, entonces el Edén no fue el primer escenario de conflicto, sino la continuación de una historia espiritual más amplia. Adán no cayó en un vacío neutral. Fue tentado por un ser ya condenado. Algunos teólogos han visto la creación de 6 días no solo un acto formativo, sino restaurador. La luz que irrumpe en la oscuridad podría simbolizar más que el inicio físico del día, podría representar el establecimiento del orden después de un caos previo. La separación de aguas y tierra, la aparición de vida, el establecimiento de límites, todo podría leerse como la reafirmación de la soberanía divina tras una rebelión. Pero incluso si uno no adopta esa interpretación, hay una verdad firme. El mal no comienza con el hombre. El hombre participa en él, pero no lo origina. Existe un conflicto espiritual previo que enmarca la historia humana. Esto nos conduce a una reflexión más profunda. Si hubo una caída antes de Adán, y si la tierra estuvo en un estado de ruina antes de ser ordenada para el hombre, entonces la historia de la humanidad comienza en un mundo que ya había sido escenario de conflicto. Adán sería, en ese caso, no el inicio absoluto de toda historia, sino el comienzo de una nueva etapa dentro del propósito redentor de Dios. Y esa idea nos prepara para la última pregunta. Si Adán es llamado el primer hombre, ¿significa que no existió nada antes o simplemente que él marca el inicio de la historia humana tal como la Biblia decide revelarla? Después de recorrer el misterio del desorden y vacío, el posible eco de un juicio previo, la existencia de criaturas gigantescas y la caída de Lucifer, llegamos al punto decisivo: Adán. La Escritura es clara en algo fundamental. Adán es el primer hombre, no el primero mencionado, no el primero registrado. El primero. En 1 Corintios 15 se le llama el primer hombre, y en Lucas 3 la genealogía retrocede hasta como inicio de la humanidad. Esto es innegociable dentro del marco bíblico. No hay una humanidad anterior. No hay una civilización previa descrita en el texto sagrado. Adán es cabeza de la raza humana, el representante federal de la humanidad, el punto de partida del pecado. Por contraste, la figura que anticipa a Cristo como el postrer Adán. Pero que Adán sea el primer hombre no obliga a concluir que no existiera nada antes de él. Lo que la Biblia define con precisión es el inicio de la historia humana redentiva. El relato bíblico no pretende ofrecer una cronología exhaustiva del universo, sino revelar el plan de Dios centrado en el hombre y su restauración. Si hubo eras anteriores pobladas por criaturas gigantescas, si la tierra pasó por etapas que no están detalladas en Génesis, el texto no lo niega explícitamente, pero tampoco lo desarrolla. Y ese silencio es intencional. La Biblia no fue escrita para satisfacer curiosidades paleontológicas ni para explicar cada capa geológica. Fue escrita para responder una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo se relaciona el hombre con Dios? Adán aparece en un mundo preparado, un mundo ordenado, fértil, lleno de vida. Si antes hubo caos, ahora hay armonía. Si antes hubo oscuridad, ahora hay luz. Si antes hubo desolación, ahora hay un jardín. El Edén no es simplemente un paisaje. Es la señal de que Dios establece propósito después de cualquier ruptura. La verdadera tensión del relato no está en los dinosaurios ni en una posible era preadámica. Está en la desobediencia humana. Porque incluso si aceptáramos que existió un mundo anterior y que fue destruido, el punto crucial es que el hombre repite el patrón de rebelión. Lucifer cae, luego el hombre cae. El conflicto no es geológico, es moral. Adán marca el comienzo de la historia que la Biblia decide contar con detalle, la historia del pecado y la redención. Desde se despliega la promesa de Génesis 3 y 15, la simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Desde se trazan las genealogías que conducen a Abraham, a David y finalmente a Cristo. Ese es el eje central. Si existieron dinosaurios antes de Adán o coexistieron en algún punto, si la Tierra tuvo millones de años o fue restaurada tras un juicio anterior, ninguna de esas posibilidades altera la verdad principal. La humanidad necesita redención. La Escritura no fue escrita para alimentar teorías, sino para revelar propósito. Y el propósito comienza cuando Dios forma al hombre del polvo, sopla en su nariz aliento de vida y lo coloca en el jardín.
Ese acto no es solo biológico, es relacional. Dios establece comunión. Si hubo un mundo anterior, no conocemos su historia porque no forma parte del pacto redentor. La Biblia guarda silencio donde el propósito no requiere explicación. Y ese silencio no es debilidad del texto, es enfoque. Al final, la pregunta, ¿existía un mundo antes de Adán?, puede permanecer parcialmente abierta desde el punto de vista interpretativo. Pero la pregunta más urgente no es qué ocurrió antes del hombre, sino qué ocurre después de él. Porque desde Adán, la historia humana se convierte en la historia de la caída y de la esperanza. Los dinosaurios pueden despertar fascinación. Las teorías sobre intervalos pueden estimular debate. La caída de Lucifer puede ampliar el marco espiritual. Pero el mensaje central permanece firme y claro. El hombre fue creado con propósito, cayó por desobediencia y fue buscado por gracia. Ese es el verdadero secreto que la Biblia no enterró, sino que proclamó desde el principio. No importa cuán antiguo sea el mundo ni cuántas eras hayan pasado antes del Edén. La historia que importa es la que conduce de Adán a Cristo. Y esa historia no habla de extinción, sino de redención.